Buen día, ¿cómo les va? 16 de septiembre. Ayer escuché dos veces por YouTube el discurso del presidente. Lo escuché dos veces porque la primera vez no podía creerlo y la segunda vez me causó muchísima gracia. Realmente me causó muchísima gracia. Es feo que el discurso presidencial te cause gracia, pero ocurrió eso. Los planteos del presidente, desde todo punto de vista, están equivocados, jurídicamente equivocados, constitucionalmente son un disparate y lo ponen en una situación de enorme precariedad institucional, no solo a él, sino a su gobierno y a la Argentina toda. Y voy a explicar brevemente por qué, porque no quiero que tengan ideas equivocadas respecto a mis opiniones. La primera obligación que tiene el presidente de la nación es sostener la institución presidencial. El primer deber que tienen los legisladores, como tienen los jueces, es sostener las instituciones que derivan de la Constitución Nacional. Eso es el primer deber. Por eso juran sobre la Constitución Nacional. Pueden jurar sobre la Constitución y los Evangelios, sobre la Constitución y el Corán, sobre la Constitución y la Torá, pero sobre la Constitución siempre deben jurar. Es más, hay una vieja acordada de la Corte que si no jurás sobre la Constitución, tu juramento no es válido, por lo tanto no puedes hacerte cargo del cargo, valga la redundancia, no puedes asumir el cargo. Por lo tanto, el primer deber del señor Milei y su gobierno es defender la Constitución Nacional, defenderla y promoverla. Dentro de ese enorme marco de referencia, vos podés hacer casi cualquier cosa. Lo que tenés que contar es con el apoyo de la legislatura y del Congreso, es decir, del Senado y de la Cámara de Diputados, y la benevolencia del Superior Tribunal de Justicia, es decir, de la justicia en general, que no observe incumplimientos constitucionales en tu conducta. ¿Entienden hasta acá? Es fácil, no es tan complicado. ¿Qué hizo el presidente ayer? Ignoró todo esto. Déficit cero significa que vos no podés gastar más de lo que recaudás. Esto para un montón de gente es una virtud. Para la mayoría del mundo mundial, como decía un amigo mío, Estados Unidos, Alemania, Holanda, es decir, los grandes países del mundo, hasta Rusia, gobernar con déficit es una manera de administrar el Estado. Porque el Estado no tiene tiempo, es intemporal. Vos tenés que pensar en que no podés tener más deudas de los créditos que tenés porque sos un ser humano y en algún momento te vas a morir y vas a dejarle a tus hijos un montón de deudas. Porque las deudas también se heredan. Pero el Estado es intemporal, es decir, el Estado puede tomar un crédito a 50 años. Ninguna persona sana puede tomar un crédito a 50 años. El Estado puede hacer esto. El Estado puede emitir un bono a 100 años, como hizo Macri, que es constitucionalmente comprensible y aceptable. No cometió ningún delito el presidente Macri. Es una extravagancia en un país de corto plazo como es la Argentina, pero no es ilegal. Es extravagante, pero no ilegal. Muy bien. Ayer el presidente dijo todo lo contrario. Plantea un déficit cero, es decir, no se puede gastar más de lo que se recauda, cosa que puede ser razonable dentro de una teoría económica, pero
el objetivo de este planteo es el que empieza a tener fallas constitucionales graves. Porque, ¿qué es lo que es cuáles son las deudas que va a honrar el presidente de la Nación? Los bonos, las deudas financieras, las deudas con los bancos, la conversión del LIC en bonos. Por eso le pide 60.000 millones de dólares a las provincias. Es decir, le dice, no te voy a pagar 60.000 millones de dólares en el año 2025. A todas las provincias. Provincias que en muchos casos viven o presupuestan básicamente a partir de la coparticipación, porque producen para recibir esa coparticipación, no es que se la regalan. Tucumán produce alcohol, produce azúcar, produce una serie de cosas, minerales, y que con esta coparticipación, digo Tucumán para no decir Jujuy, la introduce en su propio presupuesto provincial para afrontar los gastos de la provincia. Seguridad, educación, sanidad, salud pública, inversiones, rutas, caminos, escuelas, el pago de salarios, en fin. Por lo tanto, esto es una cadena que arranca con un compromiso personal que asume el presidente de la Nación que arrastra a 24 provincias. Primer error, somos un Estado federal. Por eso este discurso del presidente del día de ayer no afectaría si esto se traslada a la legislatura nacional, donde es por competencia constitucional, y se las voy a citar para que no se enojen. El 109 dice, el presupuesto nacional es ley que se sanciona en el Congreso de la Nación, donde se planifican los ingresos que recibirá el Estado Nacional y cómo se aplicará para satisfacer las necesidades de la población. Eso es el presupuesto de la Nación. Y por otro lado, el artículo 109 dice, en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o establecer fenecidas. ¿Por qué digo esto? En un minutito se lo explico. Entre otras cosas que no puede hacer el presidente bajo ningún punto de vista es arrogarse competencias de carácter legislativas. Por eso el presupuesto se envía al Congreso. Por eso en el Congreso hay una comisión llamada Presupuesto y Hacienda. No desde ahora, desde 1853. Muy bien. ¿Qué dice el presidente? Si el Congreso no me acompaña, por eso hoy recibió a los 87 legisladores, a los que él llama héroes, que le votaron sin dudar. Es decir, básicamente La Libertad Avanza y el PRO y algunos provinciales, 1 por 2 provinciales, ahí no invitó a los 5 grandes de buen humor, porque ahora les tocó el bolsillo a las provincias. Bien. Los invitó para que le den una mano con el tratamiento del presupuesto. ¿Qué dice si la Cámara le dice que no? Es decir, si le modifica el presupuesto, dice, no, pará. Nosotros le debemos el 8% a los jubilados, porque se lo sacamos en enero. El error fue sacarle el dinero en enero. Si en enero le hubieran pagado, en vez de 12%, le hubieran pagado el 20%, no había discusión con los jubilados. Había una discusión de fondo, pero no de forma como la que está en este momento ocurriendo y que va a terminar en cascada en los tribunales. Por lo tanto, lo que hizo sacarle el 8% a los jubilados en enero generó una deuda. Ahora, esta deuda no va a ser tomada en consideración por el gobierno porque tiene que encargarse de la deuda que creó el Toto Caputo con los bonos. Cuando pasó a los LELIC,
los convirtió en bonos y cada 30 días o 15 días o 40 días, según el tipo de bono, en vez de pagar este pagaré, lo refinancia y crea más deuda, que inventa otro bono. ¿Comprenden? Entonces estamos frente a un presupuesto que responde a la locura del año 2024. Simple, no es tan complicado. Hasta yo lo puedo entender. Entonces tenemos esta dificultad. Seguramente las cámaras le van a decir que no, porque las provincias no están en condiciones de darle 60.000 millones de dólares al gobierno federal para que le pague no solo al fondo, porque vamos a desmistificar la deuda del fondo. Este año, mejor dicho, el año que viene al fondo hay que pagarle 3.200 millones de dólares. Esa es la deuda con el fondo. Una cuota bastante razonable. No es un problema pagarle al fondo. El problema es que el número ha crecido de manera gigantesca porque nosotros nos pasamos años roleando con los bancos. Lo hizo Mauricio Macri, lo hizo Alberto Fernández y ahora lo hizo durante todos estos 9 meses Javier Milei. Entonces estamos frente a un escenario extremadamente complejo, extremadamente peligroso. Porque el presidente pretende algo que la ley no se lo puede dar, es decir, que el sentido común no se lo puede dar. Nosotros podemos ponernos una meta de acá a 5 años, llegar al presupuesto cero. Entonces, tengo el primer año 5% de inflación, 5% de diferencias y de déficit, el segundo año 4, el tercero 3 y así hasta llegar al 0. Pero mientras tanto puse a funcionar la máquina del país, empecé a producir, empezó a haber toma de mano de obra, empleo, depósitos en el ANSES por cuestión del blanqueo del empleo blanqueado, empieza a haber exportaciones, empieza a funcionar la economía. Entonces, con una economía que funciona, se puede empezar a decir, bueno, ya echamos 31.000 empleados públicos, como se felicitó el presidente ayer, 31.000 familias sin trabajo. Y acá vengo a lo del Poder Judicial. Lo llamó ñoquis. Está probado que de esos 31.000, 19.000 eran planta permanente y tenían en promedio entre 10 y 15 años de antigüedad en el Estado. Y lo más grave, que cumplían funciones y que esos 10.000 y pico están judicializados. Es decir, para echar a un funcionario, un empleado, que es planta permanente, que cumple con su tarea, etcétera, 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 judicializa la decisión. Y esto a la larga, como hay antecedentes, jurisprudencia se dice, esto va a terminar así. Lo van a tener que restituir en el cargo, exista o no el cargo. Como pasó, ¿se acuerdan?, con el procurador y Néstor Kirchner. Ese es el ejemplo que usa Javier Milei, porque lo repite. Bueno, a Néstor no le pudieron obligar a poner al procurador, pero es un cargo. Acá estábamos hablando de un jefe de sección, a un director de área, a un coordinador, a un empleado administrativo. Pero eso es un problema del Poder Judicial y de la cantidad de plata que va a tener que pagar el Estado en indemnizaciones. Ni les digo si a los empleados públicos se les ocurre hacer acciones por daños morales. El daño que les ocasionó estar meses sin trabajo, endeudarse, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no es... Yo uso el caso de Jujuy.
Acá se empezó a bajar la planta del personal al administrativo público porque había una oferta de trabajo privado que superaba los ingresos del Estado provincial. Canava, Cauchari 1, 2, 3, cualquier empleado, por chico que sea, por menor que sea, en la empresa eléctrica de Jujuy, gana el doble o el triple del mejor empleado de la función pública del gobierno de la provincia de Jujuy. Entonces la gente se fue sola. Vos creaste la oferta y la oferta fue cubierta por la demanda con funcionarios públicos. Te bajó la planta, bajó el gasto público. Eso es sensatez. Pero sensatez no de un doctor en ciencias económicas, sensatez de un contador. No hay que ser un doctor en políticas económicas de la escuela de Austria, sucursal Viena, no. Hay que aplicar la partida doble, es decir, esto que se enseña en Bolonia desde 1500 y pico, 1400 y pico. Volvamos a la Argentina. Lo que plantea el presidente es un dislate. ¿Qué puede ocurrir en las horas por venir? Que, por ejemplo, la bolsa o el mercado de dólares suponga que esto puede ser es decir, que le aseguran que le van a pagar. Entonces, se van a sentir felices unos días. Me llama la atención que el mismo discurso que yo escuché 2 veces se ha interpretado de manera distinta por Infobae, el Clarín y La Nación. Ahí el único que dijo que los productores agropecuarios importantes están preocupados fue Perfil. En este escenario, yo tengo que pensar 2 cosas. O improvisó el discurso esta última semana, no es una cosa que viene pensando hace mucho tiempo. Porque si lo viene pensando hace mucho tiempo, ¿para qué cuernos bajó bienes personales? ¿Para qué cuernos creó el RIGI, el régimen impositivo para grandes inversiones? Si él pretendía hacer una política de contracción para el ejercicio 2025. ¿Para qué hace una política de expansión? Es decir, no le voy a cobrar impuestos a nadie, es decir, le voy a dar facilidades impositivas a todos, los que pongan 200 millones de dólares, que a los efectos es un vuelto. Es decir, yo lo que tengo que analizar, porque alguna vez hice economía, es que entre el Milei que mandó el DNU, o sea, el 70, y el Milei de ayer, hay un universo de diferencia. Es decir, no hay coherencia en el plan económico, si a esto lo podemos llamar un plan económico. ¿Entienden lo que les quiero decir? No les voy a cobrar a nadie que invierta en Argentina más de tanto dinero. Voy a generar un blanqueo absolutamente optimista y generoso a 15 años. Es decir, traigan la guita, no les pregunto si es del narcotráfico, de la prostitución infantil. Ojo, acuérdense lo que estoy diciendo. La prostitución infantil. Porque en un tiempito no muy largo vamos a encontrar alguna relación. Muy bien. No hago todo esto, no bajo bienes personales, subo ganancias, etcétera, etcétera, si tengo una impectore, como decía Carlos Saúl, la posibilidad de hacer un ajuste feroz para pagar a los acreedores de bonos, a los bancos, a las compañías financieras, a las compañías de seguros y al fondo, etcétera. Nada más que ellos. Y que no me cabe la menor duda que con información privilegiada, la suba de bonos que vimos en forma exponencial
desde hace 2 semanas a hoy, o al viernes, se debió a que hubo una fuga de lo que iba a decir el señor presidente. Por lo menos iba a esbozar, por lo menos iba a chamullar, porque esto es chamullo, muchachos. Entonces, bonos muy bajos, salgo a comprarlos, los compro baratos, se va a generar un optimismo, es el momento en que van a vender. Hay una vieja frase de los mercados de valores internacionales que se las voy a traducir al castellano. Cuando compra el boludo, vende el vivo. Y para redondear, si el presupuesto lo presenta el presidente, porque es la suma de las distintas jurisdicciones, los ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones generales, etcétera, etcétera. Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad que van a necesitar reforzar, porque con un presupuesto así vas a necesitar mucha policía en la calle. Así somos los argentinos. Si el presupuesto que va a mandar objetivamente el Poder Ejecutivo es lo que dijo ayer Milei, se lo van a rechazar. Entonces él advierte que si se rechazan gobierna por DNU. Es decir, va a prorrogar el presupuesto del año 2023. Entonces yo voy a recordar 4 cosas. Primero, la semana pasada salieron 2 encuestas serias, no las que salen en televisión, no, 2 encuestas serias, donde el margen entre positivo y negativo ya subió al 12% de manera negativa para Milei y 14% para la gestión de Milei. Punto 2. El año que viene se votan legislativas en provincias. En las provincias donde están pidiendo un esfuerzo de que no te voy a pagar lo que te debo y alegría, alegría. 3. El Poder Legislativo ya aprobó holgadamente que no le resulta muy complicado juntar 2/3. Y avanzar sobre el Poder Legislativo es causal de juicio político. Yo le estoy relatando la Constitución como si fuera una clase de derecho constitucional, explicándole las obligaciones del Estado, las competencias de los 3 poderes, según Alexis de Tocqueville y nuestra propia Constitución, y qué hizo uno de los poderes, o qué pretende hacer uno de los poderes. Ahora sí, Javier Milei me dice, yo propongo esto, si no me lo aceptan, mala leche. Son unos hijos de P, unas ratas, esas cosas que suele decir Milei. No se le escapa un término dentro del castellano coloquial, el que las personas bien educadas utilizamos. No, porque no lo sabe, no, es decir, como decía mi abuela, que era una señora muy paqueta, cuando te enojas se nota tu origen. Esto puede sonar tilingo, pero piénsenlo un poco. Cuando uno se enoja, muestra su origen. La educación que ha recibido, el hogar en donde ha vivido, muestra su origen. Los alemanes, para descubrir a los espías, de pronto, sorpresivamente te lastimaban, te pinchaban, y vos el insulto que sacabas, lo sacabas en tu lengua natural, en tu lengua de origen. Bien. Estamos en una situación enormemente peligrosa y lamento que, por lo que he leído en los medios, parece que soy el único que se dio cuenta. Nadie le dice al presidente Javier,
estos muchachos ya han demostrado con el DNU de la CIDE, con la ley universitaria y con el tema de los jubilados, que tuviste que gastar un montón de esfuerzo para conseguir no perder por un voto, que son capaces de juntar los 2/3. Y el juicio político se constituye con 2/3. Yo lo que le pido, por favor, a la gente que rodea al presidente, que lo haga reflexionar. Que está muy bien plantear el déficit cero, parar con el dispendio, parar con la joda, está bárbaro. Por ejemplo, no pongan a un coimero a manejar la venta de yacimientos carboníferos fiscales como hizo esta administración. Arranquemos por casa. La caridad bien entendida empieza por casa, presidente. Cuide esos detalles. No compren medialunas y pan. Paren de viajar por el mundo, muchachos, a hacer turismo. Se lo dice alguien que conoce el mundo, pero pagué siempre yo. Siempre pagué yo. Piensa en esto. Este planteo, este principio general que nos muestra el señor presidente de la Nación en su discurso del día de ayer, un discurso absolutamente inútil, absurdo, fuera de contexto. Nunca el presidente presenta de esta manera el presupuesto, porque es un acto administrativo común, no es un acto administrativo extraordinario. No llamó a la Asamblea Legislativa, no la convocó. Presentó él quería decir esto a los mercados, por eso eligió un domingo. Los mercados pueden decirle hoy te felicito, vender algunos dólares o comprar algunos bonos, pero lo concreto que a medio camino alguien, si ya no lo hizo, alguien le va a decir, ojo que la legislación argentina no se lo permite. En la semana pasada, cuando lo cambian a Valdés, acá lo festejaron como un gol de la selección. Al que pusieron es un ultra ortodoxo. Y planteó que el ajuste debe ser de calidad. Entonces, vos tenés que preguntarte a qué llama el Fondo Monetario un ajuste de calidad. Y ir a los escritos del Fondo Monetario que se publican en Internet. Es cuestión de tomarse la molestia, cosa que los jubilados, yo como jubilado puedo hacer, de ver qué dice el mundo, el Fondo Monetario, sobre el problema argentino. ¿A qué llama ajuste de calidad? El ajuste de calidad es aquel ajuste de las cuentas públicas que tomen en consideración la situación social del país. No es lo que dicen los muchachos de ultraizquierda del MTP, del PO, no. Eso hace años que el fondo dejó de pensar así. El fondo te dice, ajustá para hacerte cargo de los créditos, de las deudas, te vamos a ayudar, pero el ajuste tiene que ser de calidad, y calidad significa que no sufra tu pueblo. Entonces tampoco estarían cumpliendo con el mandato del acreedor. Estamos en problemas. Lamento que soy aparentemente de los que han publicado hoy en los medios más importantes de la ciudad, el único que lo dice. Las encuestas de Milei se derrumban. Hay una encuesta específica a partir de una bisagra que fue el reportaje que le hace Majula Milei. Y todas las afirmaciones de Milei fueron consultadas a 2.800 personas en todo el país. Más del 70% de promedio sostiene que Milei miente en esas afirmaciones.
y el grupo duro va desde el 22% al 16% de los que dicen que no ha mentido. Entonces nos encontramos frente a una sociedad que cree que su presidente miente, que se ha caído la gestión en la consideración general, es decir, es peor, es más alta la consideración negativa que positiva, de la gestión 14% y del presidente 12%. En este escenario, el presidente ayer presentó en sociedad a su anciana novia. Los quiero mucho, los vemos el miércoles, sean buenos, pórtense bien.